Hello everyone, welcome to this lesson, the verb to be in past simple. Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión veremos el verbo to be en el pasado simple. So, let's talk about the verb to be. As you can see, the verb to be is irregular in the past simple. Its form is different to the other verbs, and as you can see, to be is used a lot in English. Bueno, vamos a hablar del verbo to be, chicos. Es importante saber que el verbo to be es un verbo irregular en el pasado. Su forma es diferente a los demás verbos que podemos encontrar y este verbo to be es usado demasiado en el inglés. Entonces, una vez más, estaremos viendo sus usos, la forma afirmativa, negativa y la forma de hacer preguntas en este videito. So the verb to be has different forms in the different tenses. As you can see, we have be, is, am, are, and present simple, being in present continuous, was or were in past simple, and been in present perfect. But we are going to be focused on was or were for the past simple. Bueno, como se pueden dar cuenta, chicos, aquí hay diferentes usos o diferentes formas del verbo to be. Tenemos el be, tenemos la conjugación en el presente que es is, am o are, la conjugación en el tiempo continuo, being, was o were, que es para el pasado, y been, que son para los tiempos perfectos. Pero nos vamos a enfocar en la conjugación y la explicación del verbo to be, was y were para el pasado simple. As I told you before, here we have was or were. So the form you use depends on the subject. In this case, for these subjects, I, he, she, and it, you are going to use the verb was. And for the subject, we, you, and they, you are going to use were. Bueno, como podemos darnos cuenta, aquí tenemos dos diferentes conjugaciones del verbo to be en pasado, was o were. Y como nos dice aquí la diapositiva, la forma de conjugación depende del sujeto. Aquí tenemos que para el sujeto I, he, she, and it, siempre vamos a utilizar el was, y para los sujetos we, you y they, vamos a utilizar la forma were para el pasado simple. Following with the explanation about was or were, the form you use depends on the subject. For example, in this case, we have the subject she, the verb to be in the past was, and after that you need a complement. In this case, after school yesterday. Como les mencionaba anteriormente, la forma del verbo to be depende del sujeto. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el sujeto she, tenemos el verbo to be was y en este caso un complemento de lugar. En la escuela ayer. Now, let's talk about the uses of the verb to be in the past. The past tense form of the verb to be is used to describe things that existed or happened in the past, before now. Ahora vamos a hablar de los usos del verbo to be. El tiempo del pasado del verbo to be se usa para describir cosas que existieron o que ocurrieron en el pasado. Now, we are going to practice a little bit about the past simple of the verb to be. Ahora vamos a practicar un poco acerca del verbo to be en pasado con una pequeña historia. The story begins like this. I was at the park yesterday. Yo estuve o yo estaba en el parque ayer. It was sunny. Era un día soleado. There were dogs in the park. Había perros en el parque.
were happy. Ellos estaban muy felices. Now you are going to answer some questions about the reading. Ahora ustedes van a tener un tiempo para responder unas preguntas con relación a la lectura. The first question is, where was he yesterday? Take your time to answer. ¿Dónde estuvo él ayer? Toma tu tiempo para responder. If your answer is, he was at the park, that is correct. Él estaba en el parque. He was at the park. Second question. How was the weather? ¿Cómo estuvo el clima? Take your time to answer. If your answer is it was sunny, it's correct. El día estaba soleado. Question number 3. What animals were in the park? ¿Qué animales estaban en el parque? The correct answer is there were dogs in the park. Había perros en el parque. Next question. How were the dogs feeling? ¿Cómo se sentían los perros? The correct answer is they were happy. Now let's talk about the negative statements with the verb to be. To make a negative sentence in the past with the verb to be, you only need the verb to be, was or were according to the subject, and the word not. As you can see in the slide, we have the verb to be was plus not, or the contraction, it can be wasn't. And on the other hand, we have were, not, or the contraction weren't. Ahora chicos, vamos a hablar de cómo hacer oraciones negativas con el verbo to be. Para realizar la negación en pasado con el verbo to be, se debe utilizar el verbo to be dependiendo del sujeto, was o were, más la palabra not o su contracción, n apóstrofe t. Como vemos en los cuadritos, podemos decir was not o equivale a decir wasn't. Las dos formas están correctamente utilizadas. Y por otro lado tenemos were y not. Y la forma contraída es weren't. Recuerden chicos que estas partes contraídas se utilizan más que todo en el idioma verbal al momento de hablar. In this slide, you can see some examples about the negative sentences with the verb to be. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de oraciones negativas con el verbo to be. I was not o I wasn't shy as a kid. Yo no era tímido cuando niño. He was not or he wasn't at home yesterday. Él no estaba en casa ayer. She was not or she wasn't my teacher at college. Ella no era mi profesora en la universidad. It was not or it wasn't dark before. No estaba oscuro antes. Now, for the plural part, we have the following examples. Ahora, para la parte plural, tenemos los siguientes ejemplos. They were not or they weren't on the beach last week. Ellos no estuvieron en la playa la semana pasada. We were not or we weren't sick yesterday.
Nosotros no estuvimos enfermos ayer. And the last example, you were not or you weren't that fun when you were a child. Tú no tenías esa diversión cuando tú eras pequeño. Now, let's talk about the questions in the past simple with the verb to be. In this case, let's talk about the yes or no questions. These kind of questions, you can identify them because they always start with a verb. In this case, these sentences can start with the verb to be was or were. That is the main characteristic of the yes or no questions. And please, you can follow this structure. The verb to be at the beginning of the sentence, followed by the subject, in this case she, a complement, in this case seek, and a complement of time or expression of time, followed by the question mark. On the other example, we have the verb to be where, followed by the subject they, followed by a preposition, and followed by a expression of place. Ok, chicos, ahora vamos a hablar de las yes no question con el verbo to be en pasado. Al realizar preguntas en inglés con el verbo to be en pasado, este se utiliza al inicio de la oración de la siguiente manera. Siempre que iniciemos una yes no question, chicos, vamos a utilizar un verbo. En este caso, tenemos el verbo was o el verbo were, el verbo to be, seguido por el sujeto she, seguido por un adjetivo sick y una expresión de tiempo. Was she sick yesterday? Y en la siguiente oración tenemos were they at home. Esta es la estructura correcta para hacer oraciones de yes o no questions con el verbo to be. Now, if you want to answer the yes no question, you are going to use the pronoun and the verb to be according to that pronoun. But if the answer is negative, you are going to use not. For example, were they at home yesterday? Here we have an affirmative answer. Yes, they were. We have the personal pronoun and the verb to be. But if the answer is negative, you have no, followed by the subject and the verb to be and the expression not. No, they weren't. In this case, we have another example. Was she ready to leave home? Yes, she was, or no, she wasn't. Al momento de responder las yes no question, podemos utilizar la siguiente estructura: el pronombre y el verbo to be correspondiente, ya sea was o were. Si la respuesta es negativa, vamos a utilizar el not, como en los siguientes ejemplos. Were they at home yesterday? Yes, they were. No, they weren't. O was she ready to leave home? Yes, she was. O no, she wasn't. Esta es la manera correcta de responder las yes o no questions utilizando el verbo to be en el pasado simple. On the other hand, we have the WS question. These WS questions are questions with the characteristic that most of them start with a WH word. What, where, how, when, which, why, and who. Ahora hablaremos de las WH questions. En inglés se utilizan las preguntas con WH o WH question, dentro de las cuales ustedes pueden encontrar what, que significa qué, where, que significa dónde, how, que significa cómo, when, cuándo, which,
cuál o cuáles, why, por qué, y recordemos que el why siempre se va a responder con because. Y por último, the WH word, who, que significa quién. Here we have some examples about the WH questions. What was your favorite toy as a kid? Which of your friends were at home yesterday? Where were you born? When was her birthday? Why were they upset? How was your weekend? Who was your best friend at school? Aquí podemos ver algunos ejemplos de las WH questions. What was your favorite toy as a kid? ¿Cuál era tu juguete favorito cuando niño? Which of your friends were at home yesterday? ¿Cuál de tus amigos estuvo en la casa ayer? Where were you born? ¿Dónde naciste? When was her birthday? ¿Cuándo fue su cumpleaños? Why were they upset? ¿Por qué estaban ellos enojados? How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? And how was your best friend at school? ¿Quién era tu mejor amigo en la escuela? Si ustedes siguen esta estructura, chicos, para hacer preguntas utilizando las WH question, va a ser mucho más sencillo. And now, in order to finish this explanation about the verb to be, you are going to learn some time expressions for the past simple. Ahora, chicos, para terminar esta explicación del verbo to be en pasado, vamos a hablar de algunas expresiones de tiempo. Además de los auxiliares y los verbos en pasado, existen algunas palabras y expresiones que se suelen utilizar para indicar que se está hablando o se está haciendo alusión al pasado. Estas expresiones son muy comunes y junto con los auxiliares y verbos en pasado simple permiten dar a entender en qué momento tuvieron lugar las acciones, eventos y situaciones del pasado. This first expression is last. Podemos darnos cuenta cómo se escribe y aquí tenemos la correcta pronunciación. Last. Last se suele utilizar junto con unidades de tiempo como semanas, meses y años para expresar algo sucedido en un tiempo pasado determinado. Por ejemplo, last Friday, el viernes pasado. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. And finally, last century, el siglo pasado. The expression of time with last, they are used at the end of the sentences, as you can see in these examples. I traveled to Villa de Leyva last Friday. She went to Bogota last week. He visited his parents last weekend. Clay wrote an article last month. They read a book last year and we moved in together last December. Como se pueden dar cuenta, las expresiones de tiempo con la palabra last siempre van al final de las oraciones, como en nuestros siguientes ejemplos. I traveled to Villa de Leyva last Friday. Yo viajé a Villa de Leyva el viernes pasado. She went to Bogota last week. Ella fue a Bogotá la semana pasada. He visited his parents last weekend. Él visitó a sus papás el fin de semana pasado. Clay wrote an article last month. Clay escribió un artículo el mes pasado. They read a book last year. Ellos leyeron un libro el año pasado. And we moved in together last December. Nosotros nos mudamos el diciembre pasado. Another expression useful in the past is the expression ago. Ago se utiliza
usa para señalar una cantidad de tiempo específico transcurrido desde el momento en que se realizó la acción y el momento presente. Esta expresión suele ir al final y el tiempo que transcurrió se señala antes de ago, de esta manera. I live in Bogotá 2 years ago. Yo viví en Bogotá hace 2 años. She traveled to the United States 4 months ago. Ella viajó a los Estados Unidos hace 4 meses. They moved in together many years ago. Ellos se mudaron hace muchos años. Luke visited his friend a week ago. Luke visitó a su mejor amigo hace una semana. We were engaged a long time ago. Nosotros nos comprometimos hace mucho tiempo. Esta expresión ago siempre va al finalizar la oración. And you can find these other expressions. Yesterday, before yesterday, the other day, when, or you can use the preposition in a specific year, month, or season, or the preposition on for specific dates. Aquí tenemos otras expresiones de tiempo que son muy útiles en el pasado simple, como la expresión yesterday, ayer, before yesterday, antier, the other day, el otro día, when, cuando. También podemos utilizar la preposición in cuando queremos hablar de un año específico, de un mes o de una estación. Y por último, la preposición on para hablar de fechas específicas, como lo tenemos acá. She was born on December 1st. Y hasta acá, chicos, llega esta breve explicación del pasado simple del verbo to be. Por favor, recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, háganmelo saber a través de las tutorías y en nuestros encuentros virtuales. Que tengan una linda semana.